Hebreos 12. Hebreos 12 dice así la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habíais resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos 4 versículos vamos a tocar en el día de hoy. Y como dice acá en el versículo 1, dice: por tanto nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Esta es la parte que vamos a destacar, la carrera que está por delante. Sabemos que esa carrera, o la meta que está por delante, la carrera que tenemos adelante, la corona que tenemos que alcanzar, se refiere al tiempo de salvación. Entonces la meta está adelante y la meta es Jesucristo, como veníamos tocando ayer en Colosenses, en Filipenses más bien, que dice que tenemos como meta a Jesucristo y que tenemos que alcanzarlo. Dice, no es que la haya alcanzado ya, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado también, dice. Y bueno, y da la referencia a Jesucristo, nuestra meta, nuestro Salvador, y eso es lo que le venían esperando en ese tiempo, en este caso los hebreos, el tiempo de la salvación, el tiempo de la manifestación de Cristo. Entonces acá, cuando le hace hincapié Pablo, dice: despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿cómo iban a poder discernir que era el Cristo? Justamente, si tomamos el pecado de incredulidad, cuando viene y se manifiesta, uno tiene que reconocer el pecado y tiene que reconocer más bien la incredulidad en este caso, ¿no? Porque se manifestó, algunos creyeron y otros no. Y siempre el Señor exige esa fe, como hablamos ayer. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestro pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque la palabra te recalca el pecado en sí, lo que está, el error, y también donde quieres que camines. Entonces, como uno es incrédulo y uno tiene justicia propia y se justifica aún en el pecado mismo, le trae inquietud, le trae enojo, le trae razonamiento. Entonces, ese razonamiento mismo se llama incredulidad a la palabra. Por lo tanto, ningún pecado puede salir de nosotros si tenemos incredulidad a la voz del Señor. Y por eso mismo nos pide para que pidamos perdón, para que el Señor nos dé discernimiento, y así podemos descubrir el pecado. Se dice incredulidad, ¿por qué? Porque cuando nos reprenden, ¿qué tenemos? Incredulidad a la palabra que han dicho. Por ejemplo, vos tenés el pecado de maldad, el otro tiene el pecado de divisiones, por decir algo. Entonces, como tenemos esa justicia propia, lo que hacemos es defender o razonar en nuestra posición, y entonces estamos invalidando la corrección para tal vez descubrir descubrir en sí el pecado. Porque si la palabra dice que no somos perfectos, y no somos perfectos, y sabemos bien que no somos perfectos, porque no tratamos de descubrir. Si sabemos que estamos en un estado de imperfección, en un estado que nos falta crecimiento, en un estado que nos gobierna el pecado, en un estado que muchas veces nos sentimos mal, ¿por qué no tratamos de descubrir? Bueno, ahí actúa el engaño de Satanás. Siempre algún pero, las maneras, o esto, o lo otro. A ver, también quería decir una cosita, ¿no? Porque no quiere decir que muchas veces en las cosas que nos van pasando es todo por nuestro pecado. Es todo por nuestro pecado, por nuestra causa, o porque lo buscamos más bien, vamos a decir, porque siempre es para que nos muestre algún tipo de pecado. Por ejemplo, a mí me acusan de sinvergüenza
y yo me enojo. Pero tal vez eso que dicen que yo soy sinvergüenza es mentira. Pero ¿qué pasa? Ese enojo es el pecado. Entonces, mediante esa acusación puede ser falsa, lo que me quieren mostrar es la otra cosa, el enojo que tengo, ¿no? Digo, ¿no? Hay muchos detalles en la palabra, hay cosas que no logramos comprender, hay cosas que, a ver, muchas veces decimos, sí, todo por tu pecado y Dios lo permite por tu pecado, tal vez. Se explica resumidamente así. Pero, por otro lado, tenemos también lo de Abel. Por ejemplo, el sacrificio de Abel. ¿Qué culpa tuvo si él presentó un buen sacrificio? Sin embargo, fue muerto por Caín. ¿Quién era el culpable? Razonen como cualquier persona. Como razonan en la palabra, ¿quién era el culpable? Caín. A ver, David mató a Urías Eteo. Urías Eteo lo amaba, lo cuidaba, daba su vida por él. No quiso ir con su mujer y se quedó a la puerta del palacio del rey David. ¿Qué hizo David? Lo mandó a matar. ¿Quién era el culpable? David. Vieron que a veces tenemos esas cositas en la palabra que nos hacen repreguntar el por qué. Entendemos que muchas veces hay figuras, puede ser la de Abel y Caín, y en otro lado cosas que acontecieron porque le pidió cuenta ¿a quién? Vos mandaste a matar. Vos mandaste a matar a ese que tenía la única oveja, pastor, como dice, el culpable eres tú, le dice cuando viene el profeta, y lo acusa a David. Por lo cual después de que quedan embarazadas, Betsabé pierde el hijo. Entonces, no es tan así ni tan asá la palabra. En cada parte tiene su contexto y en ese tiempo había culpables en sí. A veces acontecen para luchas, pero a veces para dejarnos una enseñanza. Entonces, en cada lado toma una figura diferente. Yo esto lo digo porque justamente estaba escuchando una prédica donde mi mamá me reprendía. No, acá es una figura, acá explica esto y acá explica lo otro. Pero no podemos resumir todo en decir, si te pasó, Dios lo permite, sí. Dios lo permite por algo, Dios lo permite, pero muchas veces no son el culpable de las malas que le acontezcan, uno mismo, sino que permite para tu lucha y tu prueba. Y ahí vos tenés que humillarte también ¿para qué? Para pedir perdón, para poder perdonar, para poder superar la prueba. Tal vez vos no fuiste el originador de eso, pero simplemente para ir pensando, meditando, que las cosas no son todo de esta manera o de la otra. Se generaliza muchas veces, pero hay profundidades, hay cosas en la palabra que son diferentes y eso es lo que nos acarrea duda muchas veces, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos que nosotros en cada cosa que nos acontecen, a ver si el Señor nos da un discernimiento, pero no defendamos nuestra postura. Y si tal vez no somos culpables, el Señor va a orar con su justicia. El Señor se va a encargar, como dijo, mía la venganza, dice el Señor. Cuando vos querés tomar partido, querés tomar esa justicia propia, querés tomar las cosas o decidir, diciendo, no es así, es mejor que, por más que uno intente defender su persona, es mejor muchas veces callar, hablar con el Señor, y por ahí en una de esas nos da discernimiento de algo que está oculto, porque eso puede pasar. Pero por el otro lado, si no es así, si permite para tu lucha, para tu prueba, la persecución al justo, entonces ¿qué va a pasar? Mía es la venganza. O sea, no quiero decir que va a mandar a matar a todos, no, o castigar a todos. Simplemente el Señor va a proceder para que se haga justicia en tu vida. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Por delante. Y este versículo que le podemos añadir es el Filipenses 3:13, lo había nombrado recién. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Filipenses 3:13, y extendiéndome hacia lo que está adelante. Corramos hacia adelante la carrera, no hacia atrás. Y dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vemos, el Señor nos llama a ir a la meta, y la meta es Cristo Jesús, ya no es la ley. Y como dice, al supremo o superior llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que habla de la salvación simplemente, y que está en Cristo Jesús. En el sacrificio de Cristo está esa salvación. Entonces nos aclara también en Romanos 3:12, dice esto, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Y está hablando de ese nuevo tiempo, que esa salvación está cerca. Y vemos que dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Usted relaciona con Efesios 5:14, dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos todos en un sueño espiritual profundo, por cuanto no había salvación. Ustedes fíjense cómo se puede relacionar, tal vez, no lo medité mucho, esa es la realidad, pero cuando estaba muerto Lázaro, ¿qué dijo el Señor? Lázaro duerme. Relacionen las palabras simplemente, duerme. Lázaro duerme. Entonces, ustedes fíjense cómo se van relacionando la palabra y nos ayuda a reflexionar. Un momento paramos la pelota ahí, empezamos a meditar la palabra y el Señor nos va a dar discernimiento en cada caso. Y pidámosle discernimiento, mucho entendimiento de la palabra, que nos abra la mente, que nos saque esa incredulidad, que podamos creer, que podamos meditar en la palabra, que nos dé el tiempo, que nos dé la libertad, porque yo creo que pedimos perdón por la incredulidad de la palabra, pero le pedís el entendimiento, le pedís el tiempo, Señor, dame sabiduría. David mismo, Salomón dijo, que en su oración, ¿qué le dijo? Que le pidió sabiduría, no le pidió las riquezas. Y el Señor a esto le agradó, y le dio también las riquezas por añadidura, pero dice, por cuanto no has pedido riquezas para ti, ni la vida de tus enemigos, también esto te haré, porque me pediste sabiduría. Entonces ese entendimiento es el que va a ayudar a comprender mucho de estas palabras que a veces ni nos preguntamos, simplemente vamos al versículo, lo leemos y pasamos por alto muchas cosas. Que si el Señor no despierta es imposible, porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos, porque nuestra alma está dormida en sí. Y ese entendimiento solamente, o esas preguntas te lo puede dar el Señor para darte respuesta. Por eso es bueno también a veces meditar y también razonar en la palabra, lo que se está hablando, lo que se está haciendo, cómo uno está actuando, si es en base a la palabra. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas. Yo venía meditando hoy también en el camino, como el día que me casé habían revelado que mi suegro no podía llegar al altar porque el altar era santo. Yo digo, tanta santidad teníamos. Después, con el tiempo, se dio cuenta mi mamá de ese error. Era según una revelación, nos movimos. Entonces se hizo de tal manera que, bueno, primeramente, lógicamente, no le iba a contar esto a mi suegro, que era una persona que no tenía nada que ver con la iglesia. Preguntó por qué nomás. Y le dijimos que íbamos a hacer otro tipo de entrada. La cuestión, mirá cómo es, ¿no? Es tan engañoso esto de no manejarnos con el discernimiento de la palabra, que después me puse a meditar, ¿no? Resulta ser que no podía llegar mi suegro
al casamiento, o sea, cerca del altar, pero después la vida de pecado que llevaban. Y después pasaron 10 años, un poquito más, y la clase de gente que llegó acá es increíble, hasta macumberos, brujos, hechiceros en la misma casa de Dios, haciendo incorporaciones. Y esas cosas no sé si no se discernieron, cómo entraron o se manejó mal en el tiempo anterior. Pueden ser las dos cosas, porque tampoco creo que los macumberos tenían que entrar acá, porque lo único que venían a hacer es incorporaciones. Y por el otro lado, yo creo que el mal testimonio, y encima no es nada eso, porque justamente en el mismo casamiento pasó algo que me incomodó mucho. Yo estaba al lado de Jessica, y mi mamá no la pudieron frenar. Mi mamá, ustedes vieron que era temperamental. Y como el pastor tardaba en casarnos, pasó 40 minutos y ya se cansó, no la podían parar de brazos. Entonces, y se ve bien en la filmación, cuando pasa, le toca así el brazo al pastor, el pastor lo mira, le saca el micrófono, lo bajó. Una vergüenza, todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. Bueno, son cosas que uno va cometiendo esos errores. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que discernir para que no pase más. Uno lo va discerniendo a través de las palabras, porque a veces decimos, también decimos, ¿no? Porque el afecto es parte de nuestra, esa es la naturaleza que tenemos. Decimos afecto, pero pasamos al otro extremo, al ser descorazonado. Y esas cosas venía meditando también con las criaturas, y yo más con las criaturas, porque digo, los grandes se defienden, pero como con las criaturas, cerrándole la puerta en la cara, no, vos no acá, vos no te podés entrar acá, sí. Y vos veías la carita de la criatura agachando la cabeza así, quedándose solito. Entonces esas cosas, yo me quedo mucho de esa imagen y digo, yo no quiero que vuelva a pasar eso, y menos con una criatura, menos. De esas cosas yo creo que las cosas que se manejaron mal, yo creo que es bueno reconocerlo, es bueno pedir perdón, es bueno reconocer, porque si vos no reconoces vas a volver a cometerlo. Y muchas veces en nombre de Dios, uno por querer ser tan justo supuestamente o manejarse de una manera supuestamente como la palabra lo dice, va rompiendo corazones, va destruyendo la obra de Dios. Entonces en eso hay una incongruencia muchas veces en la forma de manejo. Por eso tenemos que tener cuidado, que el Señor nos gobierne, que nos dé entendimiento por la palabra y conduzcámonos por la palabra, sin dañar corazones. Hay muchas cosas en sí, ¿no? Porque, por un lado, seamos sinceros. Por un lado, por ejemplo, me estoy yendo un poquito del tema, pero es necesario hablar las cosas. Por un lado decimos, ¿no? Como siervos, los servidores, que tenemos que abandonar toda la familia y que tenemos que estar a la hora, ¿no? Que yo creo que la familia también es parte de la obra. Pero vos fíjate cómo es. Uno no, porque tengo que estar en la palabra, en la oración. En la palabra, en la oración, en la palabra, en la oración. Y no puede faltar eso. Pero después yo veía como cuando venía gente de afuera, siempre pasó eso. Se dejaba todo, la oración de lado, la palabra de lado, y lo que se hacía era recibir a esa gente o a esa visita. Y son cosas que te quedás reflexionando y decís, ¿o cómo es? ¿O es de una manera o es de otra? Y ahí te das cuenta que no actúas de acuerdo a lo que pensás, sino para cuidar la obra de Dios. Pero cuidando la obra de Dios, está bien cuando una persona viene dejar la oración, no es estructural. Pero también cuando, yo digo, ¿no? En este caso, como siervo de Dios, y como lo que van a hacer ustedes cuando tengan iglesia, tampoco pueden dejar la familia de lado. Pero estoy diciendo no en la forma de que, lucís para abandono de la obra. No, cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su dedicación, cada cosa tiene su horario. Son cosas que uno va cometiendo errores en el camino y lo va aprendiendo a través de las circunstancias.
muchas veces fueron dolorosas, y causaron tropiezo a la obra. Causaron tropiezo a muchas almas la forma de conducirnos. Yo al menos lo mío me hago cargo, y después está en cada uno, esa es la realidad. Si uno no quiere reconocer y cree que es perfecto, que nunca va a errar, me parece que va por un camino muy equivocado. El Señor nos va dando discernimiento, y si mientras vos vas edificando un alma, vas libertando un alma, eso es bendición para esa alma. Pero si vos, en nombre de Dios, sos un tropiezo, entonces eso es lo que va a pedir cuenta el Señor. Porque el Señor lo que quiere justamente es el alma, la edificación del alma y la salvación del alma. Y esto lo vamos entendiendo a través de que va pasando el tiempo y vamos sacando conclusiones en todas las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Pero el Señor va dando discernimiento para poder actuar con cautela, con cuidado, con prudencia, para no ser de tropiezo a nadie. Dice así la palabra. Volviendo, ¿no? Versículo 2 dice esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, vos fíjate que dice, puesto los ojos en Jesús, ya no mirando la ley, sino la carrera que está por delante, la meta, la corona. Y acá, como dice, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando dice el autor y consumador de la fe, tenemos que considerar que Él es la fuente nuestra, la fuente de fe que nos alimenta el alma. Y Él fue y es el artífice de todo lo que se escribió en la ley por figuras. Él, porque si le sacaba a Jesucristo no hay nada. Entonces, Él vino a ser el autor, como dice, el originador. En resumen, Él es el cumplimiento de todo lo que profetizaban de Él en el Antiguo Testamento. Hablando por figuras, pero ya se venía profetizando. Entonces, vemos que en cada parábola, en cada enseñanza, en cada ilustración, siempre va hablando de la persona de Jesucristo. Y como dice acá la palabra también, menospreciando el oprobio, el rechazo. ¿Qué quiere decir esto? A Él no le importó ser rechazado porque sabía que iba a gozar ¿de qué? De la corona, del trono. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabía que su Padre le iba a dar su parte, su recompensa. Y vemos que justamente por tomar la cruz, por hacer la voluntad de su Padre, como premio le dio el sentarse en el trono, que es la máxima autoridad juntamente con su Padre. Entonces esto nos va enseñando, y dice así la palabra con respecto al versículo 2. Vamos directamente, voy a sacar 2 versículos. Romanos 8:34 nos dice esto: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, y además está sentado ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Él murió, Él también resucitó y está sentado a la diestra. Y intercede por nosotros. ¿Cómo intercede? Por su sacrificio. Entonces, ahí es cuando nos da esta enseñanza la palabra, que si uno toma la cruz, es el mismo paso de Jesús que está haciendo. ¿Por qué? Porque muere nuestro viejo hombre animal, la carnalidad, los razonamientos, todo ese viejo hombre, pero también resucita el nuevo. Entonces resucita con el gozo, con la paz, con la alegría, como siempre se enseña, con el entendimiento, y te hace sentar a la diestra, en el trono de Dios, como dice, a la diestra del trono de Dios.
Entonces te da autoridad, te da descanso a la diestra en los cielos, como dice, la autoridad máxima. Entonces, ahí también tu oración va a ser escuchada, porque dice, intercede por nosotros. Y de la misma manera, cuando vos orás por tus hijos, si vos tomás la cruz, va a interceder. Si vos no tomás la cruz, olvídate. ¿Qué oración va a escuchar? Si no hay humillación, si no hay confesión de pecado, si no está muriendo esa carnalidad, ¿cómo dice la palabra? Dios no escucha a pecadores. Entonces, ¿cómo va a respaldar tu oración? Porque justamente eso es lo que nos pide, limpieza a nosotros, para que el Señor escuche nuestra oración y para que esa oración sea válida y que tenga poder, interceda por tu familia, por lo que fuere, ¿no? La situación que estás pidiendo. Dice en Hebreos 1:3 también, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados. ¿Qué es eso? El sacrificio que tienen que entrar ahí. El sacrificio, dice. La purificación de los pecados, dice, llevó a cabo, dice, y eso lo llevó a sentarse a la diestra del trono de Dios. Entonces, en las alturas, en la misma presencia. Entonces, cuando vos tomás la cruz, lo que hace es que muere el viejo hombre. Y ahí entra el gozo, la paz, la alegría. Te va dando ese entendimiento, ese discernimiento, ese descanso del alma. Venía yo en plena avenida de los Incas, capital, vos conocés Martín. Y bueno, venía escuchando una alabanza y me tocó tanto. Y en el medio de toda esa avenida, grité con toda la fuerza, gloria a Dios. Porque me da un gozo el Señor. No sé, a mí que pase por loco no me importa. Lo importante es lo que siento yo. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces venía cantando contento y bueno, gritando gloria a Dios en medio de la avenida esa, pleno capital estamos hablando. Pero eso te lo da el Señor nomás, porque es imposible cuando vos te sentís triste que puedas hacer algo de eso. Pero cuando te llena la presencia del Señor lo vas a hacer, porque te va a llenar. Y estaba escuchando a un muchacho que estaba cantando también en el tren, un cristiano, pero va con un parlantito y dice 2 o 3 palabras en los versículos. Termina de cantar y bueno, cuando estaba cantando, yo justo miraba y se ve que había otro chico al lado. Estaba otro chico, tal vez era creyente me parece. Y cuando empieza a cantar, yo empiezo a hablar en lengua. Y el muchacho me mira así. Porque, a ver, sale, eso es algo que va a fluir. Cuando estamos, como dice, mi copa está rebosando, así tiene que estar nuestra alma. Lleno de la presencia, buscar la presencia del Señor en todo tiempo, esos resquicios. Buscar uno como pueda, en medio de los conflictos, en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio del trabajo, en medio de donde estés. Buscar ese tiempo de comunión, esa reflexión con la palabra, eso que te va a llenar, que te va a dar alegría. Porque yo siempre digo, ¿no? De nada sirve que tengamos la comodidad, que es beneficiosa en sí, el tiempo, la comodidad, el estar acá. Pero si no sentís nada y simplemente estás vacío, estás replicando, no sentís esa satisfacción o esa paz que siempre se habla acá, entonces no sirve de mucho. No quiero decir que los tiempos están bien para el Señor, eso no está en discusión. El tema es que mucho más deberíamos sentir la presencia acá, mucho más, teniendo la libertad, teniendo los tiempos, creo que son cosas beneficiosas para cada uno de nosotros. Entonces, con más razón, ¿no? También sabemos que el diablo lucha y la lucha está justamente donde vas a tener la bendición, que en este caso es este lugar, ¿no? Porque escuchamos la palabra acá, pero acá también tenemos los mayores conflictos. Oramos acá, pero también tenemos los mayores conflictos. Los mayores razonamientos se producen acá. ¿Por qué? Porque el diablo justamente está luchando. Y ahí es cuando tenemos que tomar la cruz nosotros, para que podamos callar,
para que podamos reflexionar, para que podamos pedir perdón, para que el Señor gobierne nuestra vida. Eso es lo que va a traer bendición para nosotros. Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos, hasta desmayar. Considerad, tengan en cuenta, dice, el ejemplo de Jesús. Esto está diciendo. Para que no desmayen y sigan y consigan el premio de sentarse en el trono del Señor, o en el trono de Dios. Esa es la salvación. Y eso es lo que, bueno, yo estoy agregando acá, porque justamente cuando no hay desmayo es cuando vamos a conseguir. El desmayo está diciendo el abandono, el desgano, la frialdad espiritual, la incredulidad. Esto lo dice así, desmayar en la fe. Ya no creo, ¿por qué tengo que seguir? Ya no creo, no siento nada, no hay solución para mi vida. Esto nos preguntamos casi siempre. Cuando estamos desalentados entra eso y aprovecha Satanás. Pero dice, acá por ejemplo con respecto al desmayo espiritual, dice en 2 Corintios 4, 1, 2 y 3, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desfallecemos, seguimos hacia adelante. Nos dio el ministerio, según la misericordia que hemos recibido, o sea, la misericordia que hemos recibido, ¿dónde estuvo? En la cruz. Eso es lo que, por pura misericordia de nosotros, el Señor murió por nosotros para darnos la salvación. Y dice, no desmayamos, seguimos. Y dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Por la manifestación de la verdad. No adulteramos la palabra de Dios como lo están haciendo los judaizantes, dice. No estamos cambiando, dice. Estamos predicando a Jesucristo, la verdad, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden están encubiertos, entre los que no se salvan. Los fariseos, los que no entienden, dicen, los que no quieren tomar, los que no creen, los que no se humillan, los que, no reconocen sus pecados, porque siempre defendieron su postura, siempre defendieron. Cuando el Señor los acusaba de pecado, ¿qué hacían? Dicen que crujían los dientes, lo querían apedrear, lo querían matar, hasta que lo consiguieron, ¿no? Lo mandaron a matar, porque dice en Isaías 53 claramente, por su llaga fuimos curados. Dice que Él enmudeció delante de sus trasquiladores, dice, delante de sus trasquiladores, como oveja fue llevado al matadero. Y eso por parte de los judíos. Y vemos cómo se cumplió, pero dice, no desmayamos, esto es lo importante, que uno tiene que seguir tomando la cruz, no tiene que fallecer. Y como dice también, acá, volviendo al 4 ahora, bueno, si quieren le pueden agregar el versículo ese conocido, Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar, si no desmayamos. En este camino, si no desmayamos, conseguimos. Lo otro es la parte doctrinal. Pero esta parte, en nuestra lucha, en nuestro conflicto, si no desmayamos, vamos a conseguir. Tenemos que ser perseverantes, como dice la palabra, constantes. En eso nos tenemos que mantener, tratar de machacar justamente en nuestra mente todo lo diabólico, todo lo satánico. Y dice acá la palabra en el versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la muerte, dice. Combatiendo contra el pecado. Entonces, no habéis resistido hasta la muerte. Le queda mucho por luchar, esto está diciendo. Queda toda una vida. Y dice, combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la sangre. Entonces, ¿qué nos explica acá? Que tiene que morir ese viejo hombre. Totalmente destruirlo. Pero esto de toda la vida es un proceso que no es de un día para el otro. Siempre vamos a tener pecado. Y cuando tal vez me diga, pero no puede ser que... No. Sí, puede ser. Porque tenemos pecado. Y se manifiestan. En algunos más, en otros menos.
Pero cuando generalmente te dicen no puede ser, es porque te están diciendo, vos estás mezquinando el pecado, porque ya lo tenés en claro y no te estás humillando como deberías humillarte para superar esta etapa al menos. Eso es lo que están explicando ahí cuando dicen no puede ser. Pero ahora dice acá, aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En sí, yo había reflexionado un poco, pero esto tomémoslo con pinza, porque tal vez está mal lo que pueda agregar acá. En un momento, no sé si fue entendimiento, si se me cruzó simplemente por la cabeza, no haber resistido hasta la sangre. Y hasta la sangre podíamos agregar el tiempo de sacrificio. Usted le falta combatir, porque le está hablando a los hebreos y está dividiendo dos tiempos, hasta llegar al sacrificio de Cristo. Tienen que seguir combatiendo con esa incredulidad que les quiere tomar. Recordemos que por la persecución, dice, el amor de muchos se enfriará. La relación, la comunión, esa fe, según la ley, a muchos por la persecución volvieron para atrás, en el sentido que no querían ser perseguidos. Dice en Gálatas 6:10, 6:12, 6:13 por ahí, dice, esto os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque cuando predicamos a Cristo crucificado vamos a tener persecución. Y los judaizantes querían que se circunciden. Entonces iban a evitar esa lucha, iban a evitarla. Y así Satanás siempre nos va a decir, bajate de la cruz. ¿Para qué predicar la cruz tanto? Si vas a tener padecimiento o persecución, sabes que vas a tener conflicto, mejor llevar un evangelio relajado, un evangelio victorioso, un evangelio light, un evangelio bendecido, un evangelio cómodo. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que se practica en la mayoría de las iglesias. Yo digo, como yo al menos tengo una forma despectiva muchas veces, y es un error mío de dirigirme hacia la gente de capital, yo digo que son caniche toy, o sea, perrito faldero. Ustedes saben por qué, o no lo saben. Lo digo, no, porque no, le falta calle, a eso es lo que voy. Y bueno, caniche toy, ¿no? Y digo, ahí se me fue justito. Pero bueno, la cuestión es que eso por la maldad también, no me pasa. Pero en cierta parte, bueno, no, se me fue totalmente porque justo me sirvió para un ejemplo esto. Esto me sirvió para un ejemplo. No, pero la cuestión es que, bueno, Satanás me borra la palabra de la cabeza. Ahora la comprendo a mi mamá. Siempre decía, Satanás me robó la revelación, lo mismo me pasó. Pero, bueno, Satanás siempre va a combatir contra nosotros. Con respecto a la iglesia, que son cómodas en su forma de andar. No pasan experiencia, no pasan persecuciones, no padecen, evitan todo eso. Entonces, a ver, en cierta manera, si no tenés experiencia, ¿cómo podés hablar que Dios tiene poder? Entonces, combatir contra Satanás, como lo hizo David, dice, cuando era pastor, dice, yo tomaba al oso, dice, al cabrito y lo sacaba de la boca del león, algo así, y también cuando venía un oso, yo, dice, iba y lo mataba. Tenemos que combatir. Esa es la parte nuestra, ¿no? La parte nuestra, la parte que no va a ser cómoda, la parte que va a llevar mucho conflicto, pero tenemos que combatir. No tenemos que ser como los caniche toy, que nunca ganan una pelea. Se ríen, ¿no? Pero la cruel verdad es que si le meto a mi gatito lo va a destrozar, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, a lo que voy, acá con respecto al versículo 4, vamos a tocar Mateo 24:9. Mateo 24:9, ya estamos ahí con el tiempo.
Entonces os entregarán y os matarán, dice, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 4, ¿qué nos decía? No habéis resistido aún hasta la muerte combatiendo contra el pecado, hasta la muerte. Entonces, está hablando claramente, hermano, que iban a ser perseguidos y tenían que combatir, y muchas veces pasaba esto de la muerte por causa del nombre de Jesús, pero ustedes no resistieron hasta la muerte. Unos murieron, recordemos, otros no, y recordemos cómo fueron la muerte de los apóstoles. Algunos en circo romano, otros crucificados cabeza para abajo, como fue Pedro, la muerte de Andrés en una cruz, como una X. Otro, bueno, el apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Otros calentados en una silla caliente, digamos, de metal, de hierro, y los sentaban. Otro como antorcha humana. En ese tiempo también a los cristianos mismos se los metían, también como en la costumbre griega, se los metían en un minotauro o algo así, como una figura de un toro, que era todo de bronce. Lo metían adentro, empezaban a calentar fuego, y esto tenía como una cosa así como las tubas, las trompetas, y al final sale la boca. Y dice que empezaba, y la persona que cuando empezaba a morir quemada, dice que gritaba desesperadamente, pero la forma esta de las curvas, que hacía un sonido especial que salía y parecía como si fuera que estaba balando ese toro, y la gente festejaba eso. Todas cosas así que son poquitas las que estoy contando. Isaías, que lo serrucharon por el medio. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero son padecimientos que pasaron. Y por eso justamente habla, no han combatido hasta la muerte contra el pecado. Hasta la muerte, pero hasta morir tiene que ir ese pecado, hasta morir el pecado. Pero si tomamos la muerte literal, a muchos no le habían pasado, ustedes no murieron todavía, ustedes tienen que seguir combatiendo, le está diciendo. A muchos le tocaron peor suerte, eso está diciendo. Y como dice acá en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Dice, estando en la condición de hombre, en condición de hombre pecador, eso está diciendo. Y eso es lo que estamos, nuestro estado, en condición de hombre pecador. Y ese hombre animal debe morir. ¿Pero cómo va a morir? Confesando, ¿no? Arrepintiéndose. Y ahí es cuando tengo que combatir en mi mente. Señor, perdóname. Las manifestaciones van a estar, pero yo tengo que confesar. Esa es la parte que me toca, la parte que le toca al creyente, confesar, decir, sí, Señor, este es mi pecado. Y esa es la parte que muchas veces razonamos, no quiere morir. Es imposible, hermano, tiene que morir. Si uno quiere resucitar, tiene que morir el viejo hombre. Y para morir el viejo hombre yo tengo que confesar, declarar el pecado. Y para eso tiene que haber oración. Uno no puede estar esperando a hacer. Y que Dios va a hacer el milagro. No. Uno tiene que abrir la boca. Y yo no digo en la condición de dormido simplemente. En la condición que muchas veces uno está así. Entonces, eso es lo que nos impide salir de nuestros pecados, ¿no? A veces parece que uno tiene un cierto bloqueo que no combate. A ver, tenemos que combatir, tenemos que procurar, como siempre se dice, para que muera ese viejo hombre. Y dice, finalmente, en 2 de Timoteo 4, 6, 7, dice así la palabra, porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado, dice. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, pelear la batalla contra el pecado. Y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido todo lo que el Señor me pide. Nos pide cosas, nos pide ministerio, nos pide perfeccionamiento, pero por el otro lado te pide cuenta por el pecado.
que vos tenés que despojarte, que vos tenés que arrepentirte. Y por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, dice. Fue justo en aquel día, el tiempo adelante. Y esto es justamente lo que estamos tocando, puestos los ojos en Jesús, mirando a cara descubierta. Corramos con paciencia la carrera que está por delante. Entonces ahí va a haber premio. Y eso es lo que nos amonesta la palabra para seguir combatiendo, para seguir peleando, para seguir meditando en nuestra condición. Y tenemos que crecer, tiene que haber un cambio. Día a día no lo vas a notar, pero tenés que notarlo de acá a un tiempo, notarlo. Yo creo que si miro 10 años para atrás, noto mi cambio. Si miro de un mes para atrás, no lo voy a notar, porque los cambios muchas veces son lentos, son procesos, y en cada lucha vamos dando un paso, si es que obedecemos, si es que le matamos, si es que combatimos, pero tiene que ir creciendo, se tiene que ir formando ese nuevo hombre. Amén.